Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito, donde les traemos las noticias más jugosas, los chismes más candentes y los rumores más explosivos del mundo del espectáculo turco. Q Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de algo que ha hecho temblar las redes sociales, algo que ha encendido la pasión Superíndice 3N de miles de fans alrededor del mundo y algo que sinceramente nos tenue a todos con el corazón Superíndice 3N en un pu más menos o, de Q Copyright hablo. Pues nada y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Lo han escuchado bien. Can Yaman y Demet Özdemir. Juntos. Antes de que se vuelvan completamente locos, lo cual entenderlo perfectamente, dejen que les explique un poquito de Q Copyright va todo este revuelo. Porque el título es explosivo pero la realidad, como siempre, tiene sus matices. Que abrochen sus cinturones, preparen sus cafecitos turcos, o lo que prefieran, y vamos a sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y esperemos algunas verdades. Pero antes de continuar, quiero aprovechar este momentito para recordarles algo súper importante. Si eres nuevo o nueva por AQ, o si simplemente te olvidas de hacerlo, a todos nos pasa, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Es completamente gratis y te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades, los análisis profundos y por supuesto, los chismes sabrosos del mundo del entretenimiento turco. Además nos ayudas un monto Superíndice 3N a seguir creciendo y trae Copyright dándoles el mejor contenido. Que ya sabes, un clic y a formar parte de esta gran familia. Bien, ahora vamos al grano. Como les decua el rumor que estuve explotando las redes es sobre una posible reconciliación Superíndice 3N, un reencuentro, o al menos una conexión Superíndice 3N renovada entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y digo posible porque hasta el momento no hay nada confirmado oficialmente. Todo se basa en pistas indirectas, fotos sospechosas y por supuesto, en la ferviente esperanza de los fans que aún más menos han con verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también Copyright N en la vida real. No nos dejemos llevar por los sentimientos, pero tampoco ignoremos las señales, ¿verdad? Es lo que nos mantiene al borde del asiento. Para entender la magnitud de este rumor, tenemos que recordar la historia de Can y Demet. Para los que son nuevos en el mundo de las novelas turcas, o para los que no tan familiarizados con esta pareja, Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Pu Jaro Madrugador. Esta novela fue un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, catapultándolos a ambos a la fama internacional. La química entre ellos en la pantalla era innegable, magnu copyright tica, electrificante. Era tan real que muchísimos pensaban y esperaban que esa química trascendiera la pantalla y se convirtiera en una relación Superíndice 3N en la vida real. La magia de la televisión Superíndice 3N, que nos hace creer en cuentos de hadas. Y bueno, los rumores no tardaron en surgir. Durante el rodaje de Erkenci se les vio muy cercanos, compartiendo momentos divertidos, miradas Superíndice 3 cómplices y gestos cariu más menos osos. Se les escapaban risas, se daban toques juguetones, parecua que vivo en su propia novela de amor fuera de Maras. Esto por supuesto alimentó Superíndice 3 a UNMU, las esperanzas de los fans. Se crearon clubs de fans dedicados a la pareja, se analizaban cada una de sus interacciones en busca de pistas, era una verdadera obsesión Superíndice 3N. Sin embargo ni Can ni Demet confirmaron nunca una relación Superíndice 3N formal. Siempre se mantuvieron en la línea de ser buenos amigos, y excelentes más menos heros de trabajo. La eterna respuesta diplomática que nos deja a todos con la miel en los labios. Pero como suele suceder en estos casos, después Copyright de la finalización Superíndice 3N de la serie, la relación Superíndice 3N entre ellos pareció Superíndice 3 enfriarse. Dejaron de verse tan a menudo, dejaron de interactuar tanto en redes sociales y eventualmente, ambos siguieron caminos separados, tanto a nivel profesional como personal. Can se enfocó Superíndice 3 en proyectos en Italia y otros pauses, mientras que Demet continuó Superíndice 3 protagonizando exitosas novelas en Turquía. La vida sigue su curso, amigos. Pero a veces el destino tiene planes inesperados para nosotros. Y AQ es donde la historia se pone aún interesante. Durante estos aún más menos tanto Can como Demet tuvieron otras relaciones sentimentales.
Can tuvo un compromiso bastante mediático con la presentadora italiana Diletta Leotta, un compromiso que terminó superíndice 3 de forma abrupta y que generó superíndice 3 muchísima controversia. Esa relación superíndice 3N fue un culebro superíndice 3N en su misma. Portadas de revistas, rumores de infidelidad, declaraciones cruzadas. Un verdadero drama italiano. Demet por su parte se casó superíndice 3 con el también copyright N actor Oyuzan Párrafo, un matrimonio que lamentablemente duró superíndice 3 muy poco tiempo. Un matrimonio que parecua sacado de un cuento de hadas pero que terminó superíndice 3 en decepción superíndice 3N. La ruptura de Demet y Oyuzan fue un golpe duro para muchos fans. Que vean en ellos una pareja su superíndice 3 lida y feliz. Pero bueno, el amor es asu, impredecible y a veces doloroso. Ahora, volviendo al presente, por Q Copyright surge este rumor de una posible reconciliación superíndice 3N. Pues bien, a Q es donde entran en juego las pistas que les mencionaba al principio. En las últimas semanas, tanto Can como Demet han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos, aunque no necesariamente juntos en el mismo momento. Han coincidido en inauguraciones de tiendas, en estrenos de películas, hasta en el mismo gimnasio. Han surgido fotos y vídeos en redes sociales que los muestran en situaciones similares, lo que ha hecho que muchos fans se pregunten si se trata de una simple coincidencia o si hay algo true de todo esto. Demasiadas coincidencias para ser solo casualidad, diría yo. ¿Será que el universo los está empujando de nuevo el uno hacia el otro? Además, algunos usuarios de redes sociales, que actúan como verdaderos detectives, han notado que tanto Can como Demet han empezado a seguirse nuevamente en Instagram. Que puede parecer algo trivial, pero en el mundo de las celebridades, este tipo de detalles suelen ser muy significativos. ¿Por Q Copyright volver a seguir a alguien a quien no seguías antes? ¿Será que quieren dar una más menos al? ¿Será una forma de romper el hielo y volver a conectar? En el mundo del espectáculo, hasta un like puede ser una declaración superíndice 3N de intenciones. Pero la pista es jugosa, la que realmente ha encendido la chispa de la esperanza en los fans, es una foto que circuló superíndice 3 hace unos días. En esta foto se ve a una persona muy parecida a Can Yaman saliendo de un restaurante en Estambul. Y casualmente unos minutos después Copyright se vio a una persona muy parecida a Demet Özdemir saliendo del mismo restaurante. La foto no es muy clara, no se puede confirmar al 100% que sean ellos, pero la coincidencia es bastante sospechosa, ¿no creen? Un encuentro secreto en un restaurante romántico. La imaginación de los fans se disparó al instante. ¿Será que estaban cenando a la luz de las velas, reviviendo viejos tiempos y planeando un futuro juntos? Y ojo, que no solo se trata de la foto del restaurante. También Copyright N han circulado rumores de que ambos han sido vistos en la misma zona de Estambul, comprando flores en la misma floristería, incluso tomando café Copyright en la misma cafetería. Parece que es tú, N haciendo todo lo posible para cruzarse en el camino del otro. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos actores. Podrá ser simplemente una coincidencia, podrá ser una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N, o podrá ser, y aquí es donde entra la ilusión superíndice 3N, que realmente es tu copyright pasando algo entre ellos. La esperanza es lo último que se pierde, mi gente. Y en el mundo del corazón, todo es posible. Lo cierto es que la química entre Can y Demet es innegable. La magia que crearon en Erkenzikwai es algo que muchos fans aún recuerdan con mucho cariño más menos o. Y la idea de verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real, es algo que emociona a muchísimas personas. Esa química era explosiva, amigos. Cada mirada, cada roce, cada palabra que se decían en la serie era pura pasión. No es de extrañar que los fans sigan soñando con ver esa magia de nuevo. Personalmente creo que hay que ser cautelosos con este tipo de rumores. No podemos dejarnos llevar por la pasión superíndice 3N y la ilusión superíndice 3N y dar por hecho algo que no es confirmado. Pero tampoco podemos negar que hay ciertas pistas que hacen pensar que algo podrá estar pasando. No podemos ser ingenuos, pero tampoco podemos ser cínicos. A veces la realidad supera la ficción, y quizás Can y Demet estén destinados a estar juntos. Además, hay que tener en cuenta que ambos han pasado por momentos difíciles en sus vidas sentimentales.
Quizás ahora, con más madurez y experiencia, estén listos para darse una segunda oportunidad. El amor es como un buen vino, mejora con el tiempo. Y quizás Kan y Demet necesiten un segundo trago para darse cuenta de que están hechos el uno para el otro. Y aquí es donde entra la pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿les gustaría ver a Kan Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente? ¿Creen que podrá haber una segunda oportunidad para ellos? ¿O piensan que es mejor dejar el pasado en el pasado y que ambos sigan sus propios caminos? ¿Será que el destino los ha unido para siempre, o es mejor que cada uno siga su propio camino? El debate está abierto. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué copyright piensan de todo este revuelo. ¿Creen que hay fuego debajo de este humo? ¿O es solo una ilusión superíndice 3N creada por los fans? Quiero saberlo todo. No se corten y compartan sus teorías y predicciones. En resumen, lo que tenemos hasta ahora es un rumor que ha explotado las redes sociales, impulsado por pistas, coincidencias y la ferviente esperanza de los fans de Kan Yaman y Demet Özdemir. No hay nada confirmado oficialmente, pero la posibilidad de un reencuentro entre ellos ha generado una gran expectación superíndice 3N. El mundo del espectáculo está en vilo. ¿Se confirmará el romance o quedará en una simple ilusión? Solo el tiempo lo dirá. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chisme jugoso. Recuerden que aquí en su canal siempre encontrarán en las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más candentes del mundo del espectáculo turco. Somos su fuente de información favorita sobre el mundo de las novelas turcas. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre Kan y Demet. ¿Quieren que vuelvan a estar juntos? Los leo a todos. Quiero saber si son almohadilla Team Kan Demet o si prefieren que cada uno siga su camino. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles algo súper importante. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genle un like, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright son fanáticos de las novelas turcas y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, porque les aseguro que tendremos muchas sorpresas, chismes y novedades para compartir con ustedes. Prometemos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, mantengan la esperanza viva y nunca dejen de soñar con el amor verdadero. Adiós mis superfanáticos. Los quiero.